El 30 de mayo de 1981, Cristina y Mauricio Joclender aparecen asesinados. Esto marcaría el designio de una historia que comenzaba a ventilarse como un parricidio. Muchas historias se escribieron alrededor. Los asesinos de este matrimonio eran sus propios hijos. Llegaron las especulaciones, llegó una investigación, pero también queríamos saber más acerca de este caso que conmocionó al país. Estaba en todos los títulos. La Argentina vivía por aquellos años los peores escenarios, en los cuales todos los días se hablaba de muerte, la dictadura sangrienta y por supuesto también todo lo que implicaba para los policías que tenían que investigar este caso que quemaba. ¿Qué hay detrás de esta increíble historia? Primer tape para empezar a desarrollar un caso que nos conmovió a todos. Se sentó y comenzó a hablar conmigo. Estuvo sentada así. Estaba en peor todo porque no sabía lo que decía. Se quedó con mi mano por detrás y no le con la mano. Le pongo en la cabeza. Entonces me acerqué y mi padre estaba durmiendo. Que mi madre me estaba. ¿Por qué? Para dejarme caer. Mi hermano es absolutamente inocente. Cosa de loco. El país se conmovía. Mirá, las tapas de los diarios se habían transformado prácticamente en una historia telenovelesca, ¿no? Porque, acordate, en aquellos tiempos no había tantos medios como hoy, pero la gente quería consumir todo lo que estaba viendo. Revistas, Sergio Mauricio Joclender, en el momento incluso de las propias detenciones, porque cuando a estos muchachos se les comunica que sus padres habían fallecido, deciden huir y escapan. Bueno, increíblemente esa historia, después, cuando una vez que son atrapados, Pablo había huido a Bolivia, el otro de los personajes, Sergio, había ido rumbo a Mar del Plata, empieza también la causa a investigarse. Había muchos vestigios de que ellos habían tenido que ver con estas muertes, pero claro, todo parecía por ahora sacado, ¿de dónde? ¿De una película de horror? ¿Alguien podía pensar que estos chicos escondían alguna trama secreta de esa familia? Se empezaban a ventilar los primeros detalles. Se hablaba de incesto, se hablaba de abusos, se hablaba de una relación turbulenta. Increíblemente también se empezó a hablar de algunas relaciones de la propia familia. ¿Habían sido ellos mismos los que habían matado a sus padres? El juez de la causa, tiempo más tarde, ya daba sus primeras expresiones acerca de lo que pensaba. Sergio y Pablo Joclender eran los asesinos de sus padres. Los autores materiales de la doble muerte del matrimonio Joclender serían los hermanos Joclender. Hay indicios. Todavía no podemos decir que ellos sean los autores del hecho. Se ordenó la detención de los mismos como consecuencia de los indicios que surgieron sobre su presunta actuación en el hecho. El juez decía, es un primer indicio y una verdadera hipótesis que ellos mismos hayan sido los autores de este horrendo doble crimen. Vas a escuchar un audio, la primera confesión de Sergio Joclender. ¿Qué le decía a las autoridades? Documento impactante. Mi madre se sentó y comenzó a hablar conmigo. Estuvo sentada así. Estaba en peor todo porque no sabía lo que decía. Se quedó con mi mano por detrás y no le con la mano. Le pongo en la cabeza. Entonces me acerqué y mi padre estaba durmiendo. Que mi madre me estaba. ¿Por qué? Para dejarme caer. Con un fierro. Entonces, ¿en qué parte de la cabeza no se acuerda? Él estaba durmiendo. ¿Cómo lo vio usted? ¿Arriba?
estaba durmiendo recostado. Así que ¿te le parece así? No, ¿En qué parte? no me acuerdo, no se acuerda. Bueno. ¿Él se llegó a despertar? No se despertó. Todo suave, sangrante. Aconteciendo, la posición cambió. Ella empezó a buscarlo, mi hermano. Durante el día lo mantenía esa posición de desprecio. Y lo que ella normalmente tomaba una noche común era una botella de vino, media botella de whisky y 3 o 4 copas de coñac. En esa familia algo no estaba bien y había habido antecedentes. Mirá esta línea de tiempo porque es impactante empezar a ver cómo todo se fue gestando. Ese caldo de cultivo maldito que termina con la muerte de estos dos personajes. Porque en 1981 Pablo intenta prender fuego la casona de los padres dentro de ella y discuten y lo echan. Después, el 29 de mayo de 1981, Sergio sale con su hermana y sus padres a cenar y mientras no estaban, Pablo entra y se esconde en una habitación. Incluso a partir de ahí también, el 30 de mayo, entre las 3 y las 5 a.m., es cuando matan a sus padres. Meten los cuerpos en el baúl del auto, esto todo acreditado en la causa. Sergio abandona el auto a varias cuadras de su casa y encuentran el auto a las 11 a.m. A partir de ahí, el calor incluso acelera la descomposición de esos cuerpos. Entonces, el 31 de mayo de 1981, Sergio se va a Mar del Plata en taxi. Todavía estaban tratando de investigar qué pasaba, cuáles eran los primeros vestigios de esa investigación. En realidad la policía los había llamado para que ellos declararan o dieran su primera declaración. Por eso, el 1 de junio de 1981 se instalan en el Hotel Dora con identificaciones falsas. Ahí Sergio quiso alquilar una avioneta para huir. Después, el 2 de junio, Pablo se escapa a Rosario con la idea de llegar a Bolivia y Sergio también escapa hacia el norte, hacia la provincia de Tucumán. Más adelante, la historia daría más capítulos. ¿Por qué? Porque la fortaleza para los investigadores de pensar que los hermanos habían matado a su familia llevaba, por ejemplo, a que el 4 de junio Sergio fue detenido a las 4:30 a.m. en Coronel Vidal. Ese mismo día cayó Pablo porque también había sido seguido de cerca. Lo encuentran a caballo, intenta pasar a Bolivia. El 12 de marzo de 1985, Sergio fue condenado a prisión perpetua. Pablo fue absuelto. Acá hacemos un alto porque después habrá que desentrañar quién tuvo realmente que ver con las muertes. Si Pablo era una víctima de su propio hermano. En 1986, la Cámara del Crimen revoca la absolución y le dicta prisión perpetua a Pablo. Como suele siempre ocurrir en muchos de los casos en la justicia toma parte, las cosas van cambiando. Y fíjate lo que pasa en mayo de 1994. Pablo había conseguido llegar a Bolivia, vive con otra identidad hasta que Interpol finalmente lo encuentra, lo devuelve a Buenos Aires. El 28 de noviembre del 95, tras 14 años preso, Sergio Joclender obtiene la libertad condicional. Cumple las 2/3 partes de su condena, además estudia abogacía, se recibe de abogado y en mayo de 2001 Pablo empieza a obtener salidas laborales. Ese sería el correlato maldito de una historia en la cual el propio Sergio Joclender, en declaraciones periodísticas, absuelve a su hermano de culpa y cargo. Quien se hace cargo de esta matanza es el propio Sergio Joclender. Mi hermano es absolutamente inocente. ¿Usted se hace cargo del resto? Yo asumí la responsabilidad en la causa. Yo asumí la responsabilidad en la causa. Mi hermano es absolutamente inocente. Y de todas maneras, ya está. Las hipótesis en las que esta causa fue nadando, la investigación misma, tuvo diferentes instancias, ¿no? Según el propio Sergio Joclender, los hermanos asesinos. Sergio, autor absoluto, así por lo menos ha quedado plasmado dentro de su cabeza y dentro de ese libro que él escribe. Posible ajuste de cuentas por la venta de armas ilegales de la empresa Pittsburgh. Acá entraban en juego todo lo que se decía, ¿no?, en aquellos años de fuego de la dictadura de la Argentina y algunas historias que se traslucen en alguna actividad non santa del ingeniero al cual los Joclender habían matado, a su propio padre, vamos a decir. Pero todo esto llevó a pensar a que de alguna u otra manera estas hipótesis que se fueron tejiendo también tenían un hilo común. Una investigación que desde los primeros días daba atisbos de que
realmente había hecho o se había logrado de consideración, con cantidad de pruebas que se habían ido sustanciando. Vamos a escuchar otro segmento, otro relato, donde el propio Pablo Joclender, visita a su familia después de haber estado preso. Una historia que, claro, fue contada por los medios durante todos estos años y que acá queremos volver a revivir. En silencio, con recogimiento, con todo el respeto y a la distancia, estamos estableciendo esta nota con Pablo Joclender, que está orando frente a la tumba de sus padres. Padre Cordero, sí. Pablo, fue la primera cosa que él quiso hacer. Lo primero que él quiso fue rendir en su libertad homenaje a sus padres. Que yo le venga a dar un responso a sus padres. Y después vamos a ir a verlo, si Dios quiere, a Sergio, para llevarle un consuelo y esperar que, con la gracia de Dios, que es lo principal de todo, Cámara lo absuelva y vuelvan a la vida, a hacer algo útil, porque son dos chicos que lo merecen. La historia, vos sabés que se debatía en los medios y claro, era para muchos la posibilidad, para los periodistas, de tener una nota en exclusiva con Pablo Joclender. Segundo día en libertad y este documento exclusivo de Canal 9, 9 Diario, con una nota a propio Pablo Joclender hablando a 2 días de haber quedado en libertad. Después de 3 años, 9 meses y 6 días, hoy es tu primer día de libertad. ¿Cuántas veces soñaste con este momento? Tantas veces uno sueña con la libertad y tiene miedo de hacerse la ilusión y sufrir 1000 veces el momento, esperarlo cada día, cada noche. Y deben más luchar por mi hermano, luchar por su libertad, luchar por todo aquello que uno ha tenido que sufrir injustamente y que aun cuando uno lo ha pasado, hay otros que todavía lo están pasando. Uno tiene que asumir el compromiso con la condición humana. No se puede vivir ignorando el hambre, ignorando el sufrimiento. No se puede vivir desentendiéndose de cómo, como dice Sergio, en estas mismas calles, mientras que amantes se prometen universos de ensueños, hay hombres que mueren en su celda con la única compañera que es la muerte. A la opinión pública le tengo miedo. Tengo miedo porque la sufrí. Y me asusta cuando se dedican a cacerías de brujas, persecuciones desenfrenadas, sin conocer, sin siquiera preguntar. Pero es que no pudieron haber preguntado. Siquiera fuiste vos. O siquiera acercarse a hablar. Esas actitudes de opinión pública me asustan. De repente quiero que primero conozcan a una persona. Me gustaría que me quieran. Increíble esa última frase, ¿no? Me gustaría que me quieran, en la piel de un asesino, de alguien al cual la justicia en su momento dijo que había estado siendo parte de esta trama sangrienta y macabra. Ahora, vos sabés que la historia de Pablo terminaría también con hechos turbulentos porque en algún momento él huye rumbo a Bolivia, es otra vez atrapado y finalmente deportado otra vez a la Argentina. Ese tramo, ese segmento en su vida también es parte de nuestro recuerdo y de este archivo en el cual seguíamos de cerca lo que pasaba con Pablo Joclender mientras tanto Sergio esperaba su libertad. La Argentina pide la extradición por los delitos que ha cometido en su país. Entiendo que es un trámite más burocrático, bastante largo. Otro, que él figuraba en nuestro país
con un nombre falso, con una identidad que no le corresponde, y de acuerdo a las leyes de nuestro país, todas aquellas personas que tengan documentación falsa son expulsados de nuestro territorio. De acuerdo a la información que se tiene, él está desde el año 1986. Primeramente, él ingresó con un nombre de Walter Sandoval. Lo hizo por Yacuiba. Posteriormente, en el año 1990, él regresa nuevamente a la Argentina a conseguir una documentación y consigue recién ahí la documentación de un pasaporte con el nombre de Jorge Velázquez, documento que le sirvió para que consiga su radicatoria por 2 años, y posteriormente, cuando hubo el censo de extranjeros, se le extendió acá la cédula de extranjeros. Nosotros lo que hemos hecho ha sido detener al señor Joclender, obviamente con otro nombre, sacar las impresiones digitales, enviarlas a Buenos Aires a través del FAC. Del FAC nos confirman de que evidentemente el señor no es el nombre de Jorge Velázquez, sino de Pablo Guillermo Joclender, y que tiene problemas con la justicia argentina. La historia daría más capítulos. Sergio Joclender se entera de lo que estaba pasando con su hermano en Bolivia. Y mirá lo que decía en una especie de conferencia de prensa improvisada, ¿no?, en la cual le pedía y le hablaba a su hermano. Yo quiero decirle ahora a aquellos que puedan llegar hasta él que esté tranquilo, que no hay nada que se termine acá, sino que recién empieza una nueva etapa, una etapa que seguramente va a ser dura. Hay alternativas, hay proyectos de estudio, de trabajo. Existen lugares como el Centro Universitario Devoto, donde muchísimos estudiantes están preparándose y están abriéndose un camino en la vida. Claro, luego de estas instancias, Pablo vuelve a la Argentina. Y a partir de ahí también hace declaraciones. Este novelesco capítulo en la vida de los Joclender, por supuesto que daría muchas más historias. En el medio, Sergio aprovechaba para recibirse de abogado, después ejercería incluso, y además de todo eso, a los pocos meses y a los pocos años quedaría en libertad. Mirá lo que decía Pablo Joclender cuando regresaba a la Argentina. Bueno, tuve 9 años de libertad, que creo que en alguna medida los pude aprovechar bien. Comienza una nueva etapa, tendré que ver allá cuáles son las alternativas. Fundamentalmente tratar de estar con mi hermano y conversar con él. Pablo, desde la cárcel tu hermano dijo que el futuro no era como vos lo pensabas. ¿Cómo imaginás el futuro en la cárcel? Lo más desesperante es pensar en tener una condena de perpetua. Eso a uno es difícil situarse mentalmente pensando en que uno se puede pasar toda la vida en la cárcel. Te hubieras entregado, quizás hubieras salido antes de la cárcel. Ahora, al haber estado prófugo, esa posibilidad quizás no existe. ¿Lo evaluaste en su momento? Yo no me entregaría nunca. Yo no creo que un ser humano se resigne a estar preso por propia voluntad. Y habría muchos más capítulos, y mirá lo que iba a pasar tiempo después cuando el propio Sergio Joclender recupera su libertad. Hombre que estuvo luego signado por varias causas judiciales, pero antes de eso vamos a empezar a compartir muchísimas preguntas que seguramente ustedes se harán. ¿Fue suficiente la criminalidad de los actos para que estos muchachos terminaran detenidos, culpados por el asesinato de sus padres? ¿Fue una investigación defectuosa? ¿Fue una investigación insuficiente? Un perito que por aquellos años daba su visión acerca de cómo se había actuado en una causa que aún hoy todavía sigue despertando enigmas. Y le recuerdo que lo más importante para mí era que un cadáver de los dos cadáveres, llevar 2 cadáveres desde el lugar del hecho hasta el auto, y que fueran hallados dentro de un auto, al pie del cual había una enorme mancha de sangre, y no hubieran quedado rastros de sangre en todo el trayecto, al ascensor, la bajada, la sacada, llamaba mucho la atención. También, si no me recuerdo mal, la cama también tenía escasa mancha de sangre. O sea que o alguien había ayudado, o había más gente participando en esto,
o realmente queda un misterio sobre el cual los chicos nunca han querido hablar. Los chicos nunca han querido hablar. El que habló en algún momento y escribe un libro es el propio Sergio Joclender. Durante esos años de cautiverio en los cuales estuvo detenido, finalmente escribe un libro que llegaría al cine. El detalle de una historia contada en tiempo real por los propios protagonistas. El cine, los Joclender y la doble muerte. Fuimos muy lejos. En todo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Sos creyente? Bastante. Bueno, la charla la teníamos planteada con Fernando Cardine, él es profesor de técnicas de investigación criminal, y la verdad que queríamos invitarlo para hablar en concreto de lo que fue la investigación criminal por aquellos años, ¿no? Porque además contarles que este tipo de casos, por ejemplo, en los estudios de estas materias, se utiliza como modelo para tratar de ver una investigación criminal de cerca. ¿Cuál es, Fernando, hoy tu principal hipótesis en torno a todo lo que fue pasando, ¿no? Y a un caso que en realidad recién lo charlábamos. Hoy investigar este tipo de situaciones sería muy diferente, ¿no?, a lo cual se investigaba por aquellos años. Sí, pensaba que pasaban más de 40 años. En aquella época, yo recuerdo, era todo distinto, porque digamos, cualquier hecho de homicidio era investigado directamente en Capital Federal, por ejemplo, por los jueces de nación, los jueces que eran jueces de instrucción en ese momento, después pasaban a jueces de juicio, y los de instrucción lo que hacían era encarar el juicio y se apoyaban mucho en el trabajo policíaco. O sea, los que investigaban realmente no eran fiscales como ahora, que es un sistema acusatorio, sino que era la policía que interrogaba, investigaba, buscaba y le pasaba información a los jueces de instrucción que iban armando la teoría del caso. En aquella época la teoría del caso, cuando se piensa en el homicidio, había tres hipótesis básicas, que creo que vos las mencionaste. Una era que los dos hermanos habían cometido el parricidio, que ya era un tema que, digamos, sobrepasaba todos los límites de la investigación científica de esa época, porque era muy aberrante ese tipo de hechos. Y después se sumaba el tema que tenía la posibilidad de una situación de que fuera uno de los hermanos, no los dos, que uno fuese invitado al otro, quién era digamos, el autor material, pero también está el autor pensante de este hecho. Y después aparecía todo un tema de que se iba desviando y que parecía mucho más lógica en esa época del proceso, época que se venía de situaciones conflictivas que ponían bombas y había incendios, otras cosas, que había toda una mafia atrás de esto, sí, del tema de las armas, que tenía un cierto sentido lógico en el racional de la investigación, porque el padre de estos muchachos trabajaba vendiéndole armamentos a las fuerzas de seguridad, vendían desde submarinos hasta tanques y otras cosas, que era la empresa donde trabajaba, que era Pittsburgh, que tenía ciertas otras empresas aledañas, donde el padre era presidente de una de esas empresas. Sí. O sea que había una cierta lógica. Y después se sumaba a eso no solo la mafia de las armas, que tenía que ver también con un sistema en Brasil, que también había muertes similares, y sí hubo realmente un dato que era interesante, que era que un socio del padre había fallecido un poquito antes, una muerte extraña, cayéndose de un edificio. Y que entonces se asociaba, que era toda una situación en la cual había varios implicados y que iban matando a algunos por este suceso. Sí. Ahora, sin embargo, cuando se analizaba esa escena del crimen, ¿no se veía algún rasgo de que esto había sido planificado o fue algo que sale del momento? Porque muchos de los rastros de sangre que creo por esa época se buscaban no fueron encontrados. Diríamos, ¿hubo una limpieza de esa escena? Bueno, muy buena tu pregunta. En ese momento vos pensás que en 1981 yo trabajaba como investigador en la Facultad de Exactas y trabajábamos estábamos haciendo el manual de criminalística con la gente de la Policía Federal.
salieron 2 manuales y el segundo manual, en ese momento, estábamos trabajando con manchas de sangre. Escribíamos capítulos de manchas de sangre, manchas de semen, manchas y otros rastros, que era muy nuevo en la investigación científica del delito en Argentina. Estaba creciendo mucho el laboratorio de policía científica de Federal y entonces, bueno, era un tema que lo que era sangre, se empezaba a investigar los grupos sanguíneos, la identificación, no había ADN en esa época todavía, claro. O sea que todo se centraba en ese tipo de investigaciones de marcadores genéticos para poder saber de quién era la sangre. Y fíjate que cuando se comete este delito, que es un hecho de sangre, porque cuando se descubre 11 y pico de la mañana ese automóvil, ese Dodge que tenía los cuerpos dentro del baúl y que se descubre por un hecho fortuito, aparentemente un portero estaba mirando que se estacionaba un auto, un chico va a buscar una pelota frente al parque de Las Heras, de la avenida Las Heras, y allí encuentra sangre y ahí comienza toda la investigación. Y fue esto a las 11 de la mañana. Ese auto fue dejado a las 6:45 en ese lugar. Todo indicaría que los hermanos llevaban para deshacerse de los cuerpos, vieron un móvil policial, se asustaron y dejaron el auto ahí, dijeron después venimos, porque ahí la intención que después se llegó a la conclusión era que iban a incendiar el auto, quemar los cuerpos y desaparecer a los padres, ¿sí? Esa era la idea, digamos, el objetivo final. Pero claro, el tema es, lo que había era sangre, importante, porque habían sido 2 cuerpos golpeados, la muerte era por asfixia, según la autopsia, pero lo que había de elementos era una valija, con elementos de los padres como para simular que se iban los padres de viaje. Había en el baúl los cuerpos envueltos en sábanas y con algunos elementos, por ejemplo la soga de estrangulamiento del padre y la misma camisa que estrangularon a la madre. Si estos fueron sicarios, fueron personas que, digamos, por un crimen, digamos, determinado para algún tema de mafia o digamos, tratar de desviar la atención a otro tipo de causa, no hubiesen sido tan burdos, ¿sí? en el manejo del dejar los cuerpos allí. O sea, si vas a matar a alguien, lo dejas en el domicilio donde lo mataste. Si es un sicario, no se ocupa de hacerse del cuerpo. Y la otra era el tipo de cómo se cometió el delito. Era muy burdo y parecía de criminales no preparados. Sí, ¿a vos te queda claro, y ya un poco para ir cerrando esta charla, si la psicología forense, ¿no?, en algún momento desentraña el verdadero calvario, digo, que vivían estos hermanos, o esta historia puede haber sido incluso relatada por ellos mismos, como la han contado, y esto hace a ese perdón, ¿no?, que habrían tenido, por así decirlo, por haber perpetrado estas muertes? Sí. El tema del incesto me refiero, ¿no? El tema del incesto, se comprobaron algunas cosas, pero los médicos forenses en ese momento, si bien no se investigó mucho la parte de pruebas, como decíamos, salvo la sangre, que en el baúl se demostró que el palo con que estrangularon tenía sangre de los dos y hasta ahí llegó todo. Y en la casa no encontraron, como bien dijiste vos, no hicieron una investigación como hay hoy de luminol y todo, nada. O sea que no había pruebas. Pero sí los testigos, las novias de los muchachos, el portero y otras personas que trabajaban en la casa, fueron dando datos que armaban esto de la premeditación, por un lado. Y los médicos psicólogos que hicieron la investigación, en el caso de Sergio, demostraron perfectamente un perfilamiento hicieron de que era un psicópata, totalmente demostrado, con alteraciones bastante importantes de la personalidad y otros temas, y el menor tenía una personalidad conflictiva, muy conflictiva, tal vez por los problemas que tuvo con la madre. Era madre alcohólica, drogadicta, y se había aparentemente acostado en la cama con él. No era incesto, pero podía haber sido interpretado como un abuso, y esto trajo una colación, un problema psicológico del joven, pero sí la psicología demostraba, era muy infantil para la edad que tenía unos temas de conducta, y todo indicaba que el hermano mayor lo protegía y que de alguna manera habían determinado juntos haber eliminado a los padres. Lo habían expresado varias veces. Después, con los años, Sergio fue escribiendo, se recibió de abogado, empezó con nuevas teorías y llegó a la teoría esta, primero la de los sicarios brasileros, y después a una teoría nueva, que era la AAA. O sea que fue leyendo mucho, estudiando, y llevó a que Aníbal Gordon, que era
el presidente de la AAA, había cometido este delito y le dijo, si ustedes hablan, los mato. O sea, aceptaron ir a la cárcel para no ser ultimados por la mafia. Sí. Pero la patología determinó perfectamente. Si bien hubo otros médicos forenses, hubo un criminólogo que era de la Facultad de Derecho, en ese momento era muy joven, pero hizo un perfilamiento y los declaró inimputables, los declaró en un momento dado como que eran inocentes, pero realmente la fuerza de los fiscales, de los jueces, tomaron los médicos oficiales. Muchísimas gracias, Fernando. No,